La campaña para el plebiscito del próximo 4 de septiembre ya comenzó. En esa jornada la izquierda se jugará la gran oportunidad de establecer un nuevo modelo en el país, su modelo. Es una oportunidad que nunca tuvo en la historia de Chile. No la tuvo ni de cerca Salvador Allende, que nunca fue mayoría y que ni de cerca estuvo en condiciones de redactar la Constitución del país. Esta es la razón por la que el Comité Central del Partido Comunista dijo hace unos días: aprobar la nueva Constitución es la batalla de las batallas. Bajo Salvador Allende, más allá de movimientos de jóvenes tipo Miri Mapu, tampoco hubo el quiebre generacional que existe hoy. Lo que sí hubo, en muchos casos, es incondicionalidad. Famoso es ese cartel que decía: este es un gobierno de mierda, pero lo defiendo porque es mi gobierno, punto y fuera. La decisión de la expresidenta Michelle Bachelet de apoyar el apruebo en el próximo plebiscito es un poco de eso. Michelle Bachelet confesó que no ha leído el proyecto constitucional, pero apoya el apruebo desde ya. Es nuestra Constitución, punto y fuera. El apoyo de Michelle Bachelet en esta campaña iniciada ya es muy importante, porque si hasta ahora había socialistas, algunos, mirando con distancia y con frialdad el texto constitucional, ahora todos deberán cuadrarse en forma alegre, en forma entusiasta, y después se verá, se arregla la carga. La pregunta del millón es en estos instantes: ¿cuántas posibilidades tiene el apruebo de ganar en el plebiscito? Yo creo que tiene muchas posibilidades. Y aquí hay algunas razones. La primera es que el gobierno corre solo, no hay oposición, y podrá apretar la tecla modo campaña, es decir, podrá tomar medidas, por ejemplo, para alejar, para después del 4 de septiembre, en parte, las consecuencias de la crisis económica, dar algún bono, establecer algunas medidas de corto plazo. Y como esto es política, después del plebiscito se verá. De hecho, se movilizará todo el gobierno y sus partidos en esta campaña. Lo segundo es que están desapareciendo los convencionales. Así como los partidos de derecha deben esconderse, cosa que no logra entender Felipe Kast y Manuel José Sandón, porque podrían constituirse, o se constituyen los partidos de derecha en un lastre, incluidos los dirigentes empresariales, también los convencionales, terminado su trabajo, se esfumarán. Ya no habrá recuerdos de discusiones a veces un poco estúpidas, otras totalmente radicalizadas, otras con agregados de ignorancia y algunas votaciones incluso desde la ducha. Ahora será el texto, un texto repleto de adjetivos, un texto bien romántico, de buenos deseos, de buenismo, de optimismo, todas esas cosas que alientan al espíritu medio. Será muy difícil para la derecha decir que eso es malo, que es irrealizable, que son ilusiones, porque también vivimos de ilusiones. Los textos secos, los textos áridos, esos de ley dura y sintética, no están en sintonía con el llamado Chile de hoy. Hay otra razón. El plebiscito se decidirá en Santiago. Es en Santiago, región metropolitana, donde principalmente ganó Gabriel Boric. En el sur del país, Boric perdió, ganó Kast. Perdió en primera y en segunda vuelta. En el norte, Boric perdió en primera vuelta y ganó en el balotaje. Es en Santiago donde se movilizaron los jóvenes y es en Santiago donde el presidente conecta mejor con los sectores populares de ingresos medios bajos. Hablamos del presidente porque será parte activa en la campaña y porque ha dicho que la Constitución es requisito sine qua non para llevar a cabo su programa. Pero ¿por qué conecta Gabriel Boric con esos sectores medios bajos en Santiago? Porque hay ciertos significados y significantes que hacen sentido. Los sectores más modestos en regiones, por ejemplo, y este es un simple ejemplo, no tienen ni menos exhiben sus tatuajes. No tienen ese desenfado que tiene el presidente, que empieza a mostrar sus tatuajes a cualquiera para que los interpreten. Esa actitud, menos ordenada en el cumplimiento de ciertas reglas de convivencia que hoy se consideran antiguas, en regiones, en el sur principalmente, existen, y no en la capital, en medio de la ferocidad que existe actualmente en muchas poblaciones. Es lo que los que hoy gobiernan llaman conservadurismo. Naturalmente que la fecha del plebiscito, 4 de septiembre, es un guiño a la unidad popular y su victoria. Será un llamado a enfrentar las desigualdades
y las llamadas diferencias estructurales que vendría a combatir el nuevo texto constitucional. Y esas diferencias están absolutamente disparadas en la región metropolitana y muchísimo menos en regiones. Es en la región metropolitana donde existe en algunos sectores una enorme riqueza, riqueza que es además ostentada sin pudor, sin ninguna morigeración. Casi es un constante sacar pica a los más necesitados con estándares de un país hiperdesarrollado en uno que tiene condiciones como el nuestro muy medianas. Y hay otra razón más. La derecha del país es bien mediocre y mala para hacer campañas. Tiene una especie de incapacidad estructural para comunicar bien, comunicar sin exageraciones, sin medias verdades, ese asunto que muchas veces es burdo y hasta grotesco. En esto gana la izquierda. Un ejemplo, la forma en que la campaña de Gabriel Boric arrasó con la campaña de José Antonio Kassa en la segunda vuelta. En la primera semana, cuando terminaba la primera semana de la segunda vuelta, ya se sabía que Boric ganaba porque había arrasado con su campaña. Pero, y atención con esto, a lo mejor voy a dar algunas cifras que lo pueden variar, pero es muy importante. En comunicaciones hay otra razón. Chile y sus habitantes están entre los primerísimos en el mundo en la penetración de redes sociales. Primerísimos. Las redes sociales juegan un rol fundamental en la información y en las campañas. Y le voy a dar algunos ejemplos. Y nos vamos a involucrar nosotros. A ver, Chile tiene 19,1 millones de habitantes. El Instagram de BioBio tiene 1.590.000 y fracción personas. En Francia, que tiene 68 millones de habitantes, un diario como Le Monde tiene 1.600.000, BioBio tiene 1.590.000, prácticamente lo mismo. En Italia, por ejemplo, donde hay 60 millones de habitantes, un diario tradicional como el Corriere della Sera tiene 1.395.000, BioBio tiene más. En Argentina, con 47 millones de habitantes, el diario Clarín tiene 1.388.000 en Instagram. En Estados Unidos, con 330 millones de habitantes, y en un diario como el New York Times, que es un diario mundial, con 1.200 millones en el mundo que hablan inglés, el New York Times tiene 15.360.000, o sea, BioBio es 1 a 10 del New York Times, y el New York Times es mucho más. Veamos Facebook. ¿Qué pasa con Facebook en Chile? Que es lo más fácil de ver para la gente. Nosotros en BioBio, 3,3 millones. Le Monde, 68 millones, 4,9, muy poco más. Italia, con 60 millones, República, 4 millones. O el Corriere della Sera, 3,3 millones, casi como BioBio. Estados Unidos, New York Times, 18,7 millones. BioBio es 1 a 6, el New York Times. Un diario enorme y global. Doy estas cifras para indicarle, claro, esto habla bien del buen trabajo de BioBio, está bien, pero esa explicación, ¿y por qué doy estas cifras? Porque la explicación del buen trabajo es insuficiente. La verdad es que en Chile hay una enorme, gigantesca penetración de las redes sociales. Eso significa que los chilenos están totalmente identificados. A cada uno se sabe cuáles son sus gustos y preferencias, porque esto se hace a través de los cookies. Y esto permite que las personas reciban información. ¿Qué información? La que les gusta. Aquella información que refuerza sus ideas, eliminando todo aquello que sea contrario a sus creencias. Aquellas que les permiten, esa información que les permite comparar, razonar e incluso cambiar de opinión, eso ya no existe. Reciben solo la información que refuerza sus ideas. Aún más, Instagram, por ejemplo, hace una edición. Por ejemplo, selecciona las noticias de BioBio que a usted le agradan. Y esas son las que coloca a su disposición. Y alguien dirá, por ejemplo, yo me informo por BioBio a través de Instagram. Pero no es así. Son aquellas noticias de BioBio que a usted le gustan, no están todas. Este continuo reforzamiento de las ideas va produciendo una radicalización de las posiciones, un ensimismamiento ideológico, va produciendo una enorme cantidad de fanáticos. Por eso, en parte, la población chilena está tan polarizada y dividida. Ahora usted me preguntará qué tiene que ver todo esto con el próximo plebiscito. Todo. Porque las campañas dirigidas con mensajes a esas personas que ya piensan de determinada manera, mejor lo hace la izquierda. Es más moderna en esto. La derecha está lejos, muy lejos de alcanzar ciertos estándares.
Y esto que les cuento puede ser absolutamente decisivo. Como una observación aparte, pero me parece interesante. Una victoria del apruebo, producida fundamentalmente en Santiago, va a originar ahora sí una enorme fractura entre Santiago y las regiones, porque será una constitución eminentemente santiaguina. Los conceptos, por ejemplo, muy reiterados en el nuevo texto constitucional, de plurinacionalidad, de gobiernos autónomos, de justicia indígena, de escaños reservados, no solo en el Congreso, sino en cuanto organismo colegiado exista, se aplicará todo eso principalmente en el sur, pero justamente es el lugar en que probablemente gane el rechazo. O sea, será una aplicación de un texto constitucional, ahí sí, de una minoría contra la mayoría en esos sectores. Y esto aumentará hasta límites, yo creo que inimaginables, la brecha que existe entre Santiago y esas regiones. Todo esto es fácil de entender, pero es de imprevisible, yo insisto, consecuencia. Dicho todo lo anterior, es posible que las contradicciones incluso de Gabriel Boric pasen a ser simples anécdotas que lindan con lo intrascendente. Me explico. Retirar querellas por la Ley de Seguridad del Estado y prometer que nunca más se va a invocar para hacer después lo contrario. Prometer que no va a haber más estado de emergencia en la Araucanía y en la provincia de Arauco para después establecerla. Estar en contra de un proyecto para que las Fuerzas Armadas cuiden la llamada infraestructura crítica, para después intentar apoyarlo. Todas estas contradicciones dan lo mismo. El presidente Gabriel Boric, ante el llamado de Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco-Mayeco, la CAM, de preparar fuerzas y organizar la resistencia armada, Boric dijo, bueno, nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones. Estas declaraciones, según la Ley de Seguridad del Estado, son un delito. Ahora, es razonable que el presidente tenga una posición basada en ciertos principios para decir lo que dijo. Yo creo que no hay que perseguir ideas y declaraciones. Pero no es una oposición, no es así, es una contradicción más. Porque cuando hace algún tiempo se habló, ustedes lo recordarán, del negacionismo, eso de negar hechos históricos, cuando la derecha anunció su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional en contra de la ley que tipificaba como delito el negacionismo, o sea, como delito una declaración, Gabriel Boric dijo que es la actitud de la derecha al defender sus intereses. Una contradicción más. Más allá, que resulta curioso que habiendo la CAM, la coordinadora Arauco-Mayeco, reivindicado decenas de atentados, o sea, reivindicado la comisión de una enorme cantidad de delitos, el líder de esa organización confesa de criminal pueda pasearse por las calles sin ningún problema, como lo hizo en los últimos días. Es una anomalía evidente. Y sospecho que si el llamado al alzamiento en armas proviniera de otro sector, la reacción presidencial no sería la misma. Sospecho que todas estas dudas, estas faltas de convicciones, estas contradicciones, póngale usted el nombre que quiera, pueden no ser tan incidentes en el resultado del plebiscito como sospechan algunos sectores. Por eso invoco todo esto. Yo creo que eso podría no incidir mucho en el plebiscito. Hace poco el Contralor General de la República propuso que para importantes leyes que deben hacer aplicable la nueva Constitución, el Congreso abdique de sus facultades y se las delegue en el presidente de la República. Léase Gabriel Boric, para que mediante decretos con fuerza de ley él legisle, o sea, concentrar en el presidente la facultad ejecutiva y legislativa, casi una dictadura, todo muy antidemocrático. Esto pasó casi desapercibido, así como el impulso de la moneda para que los quórums de la nueva Constitución rijan de inmediato, provocando la posibilidad de una aplanadora total de la izquierda, incluso, como les contaba, con el gentil auspicio del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Lo que en una época normal habría sido un escándalo, hoy pasó casi desapercibido. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que en otras épocas serían asuntos decisivos en una elección o en un plebiscito, hoy no lo son. Lo que resolverá todo esto son más bien las emociones, las frases gratas, los deseos amables, el futuro esplendor, las campañas con frases cortas, las redes sociales hábilmente manejadas, la modernidad entendida como ese asunto, como lo dijo la ministra Vallejos, de que hay que trabajar para vivir y no al revés, para dar espacio al ocio y la buena vida. Conclusión, por ahora el apruebo tiene muchas
muchas posibilidades de ganar.